Elena Galíndez Sánchez. Como artista, yo trabajo con la fabricación de moldes para cerámica y utilizo diseño y modelaje tridimensional desde la computadora y 3D printing. Trabajo el medio de la escultura, trabajo con cerámica y utilizo todas estas herramientas de fabricación digital para creación de moldes y corte de madera, entre otros. Para la exhibición Río de Arte Yunque estoy trabajando la pieza Brota del Agua. Esto es una instalación de cerámicas que son como unos pilares que ¿verdad? Un poco representan para mí los ríos del Yunque como pilares de nuestra sociedad, pero también pilares del mismo bosque, ¿verdad? Como ese sostén que permite toda esa biodiversidad que vemos en el Yunque. Para crear la pieza Brota del Agua utilicé diseño digital, trabajé desde la computadora el diseño de todas las piezas y de los moldes que hacen las piezas. Luego pues imprimí lo que llaman, ¿verdad?, el molde maestro, las matrices para crear los moldes de yeso para hacer la cerámica. Entonces hay todo este ensamblaje que se hace de cerámica a partir de piezas creadas en moldes. La decisión de los colores, pues quería hacer un poco referencia con las piezas más de abajo, tiene un color más oscuro y estaba pensando en las rocas, que es un elemento tan fuerte cuando visitamos los ríos y hay todos estos distintos tonos que cambian cuando estas rocas están mojadas. Entonces también por eso decidí irme con esmaltes como brillosos para asimilar un poco eso. Luego ya en la parte alta pensé más en las nubes, entonces por eso tuve esa tendencia a hacer unos grises en la parte alta para hacer referencia a ese otro estado del agua, un poco con el color. La pieza entre las cerámicas tiene dos impresiones. Hay una impresión de un coquí duende, ¿verdad?, que es un coquí que encontramos en las partes altas del Yunque, que es una parte bien llena de nubes y demás, y tiene un sonido pues particular que no es el clásico coquí, es un coquí pequeñito y tiene otro sonido. Entonces otra de las impresiones que vemos en la pieza es una referencia a un coral abanico. Yo trabajo mucho con el tema marino y al pensar en el río del Yunque pues hay esa conexión directa de los ríos hasta el arrecife, hasta la costa, entonces eso está conectado. Así que quería integrar un poco esas referencias a la pieza para contextualizar. Esta pieza, Brota del Agua, se conecta con la exhibición Río de Arte Yunque porque se imagina los ríos como estos pilares del ecosistema del bosque y también de los ecosistemas, ¿verdad?, humanos. Entonces esta verticalidad me hace pensar también en los ciclos del agua. Cuando estamos en el Yunque no solo vemos los ríos, ¿verdad?, y el agua, también podemos estar en las partes altas y estamos metidos en las nubes. Así que hay como todo este movimiento constante del agua que vemos en sus distintas maneras. Otro asunto con la verticalidad fue que donde va a estar la pieza pues está rodeada de todos estos árboles y también me hace pensar en ese flujo diario que hacen los árboles de agua. Entonces el agua de estos ríos no solo está como la vemos presente en los ríos, sino que recorre todo el bosque. En parte ver los ríos como estos pilares no solo de los ecosistemas del bosque, pero también de las comunidades que rodean a el Yunque. Como dato curioso, ¿verdad?, Vieques recibe agua del Río Blanco por un tubo submarino y entonces tenemos esa dependencia literal de estos ríos, así que hay esa conexión y dependencia del Yunque que vemos a la distancia, pero que es el agua que recibimos allá también. Mira, me emociona mucho que la pieza se va a presentar en el bosque. Yo creo que es bien interesante que va a estar un espacio que no controlamos. Las distintas personas van a experimentar las piezas bajo distintas condiciones naturales y eso es súper emocionante. Van a verlas bajo sol, bajo lluvia y demás. Así que estoy súper emocionada de ver qué va a pasar
y, ¿verdad?, imaginándonos esas posibilidades de cuando el bosque quizás intervenga de alguna manera u otra, ya sea con lluvia, con hojas y demás, pensar en las luces que van a estar entrando. Así que eso ha sido bien rico, salir del cubo blanco de la galería y que las piezas van a estar también con un público bien diverso, que va allá y que va a experimentarla junto con naturaleza, que eso es como bien nítido. El bosque nos dice que el camino a seguir es la diversidad. Cuando estamos en el bosque, ese es como el modelo, lo diverso.